Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maribel Pinto, soy bióloga marina y en el día de hoy les estaré hablando un poco acerca del océano y su relación con el cambio climático. Para comenzar, realmente la pregunta es, ¿qué es el océano? El océano cubre el 70% de la superficie de la Tierra y dentro de esta cobertura se encuentra aproximadamente el 97% del suministro total del agua se encuentra en el océano. Alberga alrededor del 80% de toda la vida de la Tierra y para aún más importante de nosotros, genera el 50% del oxígeno que necesitamos. Estudios han encontrado que más de 60 millones de personas, alrededor de un 10% de la población mundial, vive en zonas costeras que se encuentran a menos de 10 metros sobre el nivel del mar y un 40% de la población vive a menos de 100 kilómetros de la costa. Para que tengan una idea, de la ciudad de Colón a la ciudad de Panamá se encuentra a una distancia de 80 kilómetros aproximadamente, por lo que este es bastante el espacio similar que aproximadamente casi la mitad de la población mundial está viviendo cerca de la costa. Además, estudios hechos realmente por FAO han mostrado de que los océanos proporcionan más del 20% de la proteína animal para más de 3.300 millones de personas en todo el mundo y para otros 60 millones de personas el océano es el sustento principal para sus vidas. Ahora, por el otro lado tenemos también, entonces, ¿qué es el cambio climático? Y según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es la entidad regente internacionalmente sobre el tema, ha definido como esto un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que ha alterado la composición de la atmósfera y que ha sido monitoreado durante tiempos comparables. Y el cambio climático tiene dos aristas muy principales, que es la adaptación y la mitigación. La adaptación se refiere a todos los ajustes en el sistema que se realicen como respuesta a las variaciones climáticas basadas en las proyecciones o impactos reales, a fin de reducir o evitar los impactos relacionados a los fenómenos y tratar de buscar de construir lo que se llama la resiliencia. Por el otro lado, tenemos lo que es la mitigación y es la intervención para buscar reducir o prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son realmente la causante del cambio climático, o, en mejor también de los casos, preservar o incrementar los sumideros de carbono, que son todos los espacios donde se absorben las emisiones de dióxido de carbono para que quede almacenada. El cambio climático al final tiene consecuencias, claramente, y algunas de estas consecuencias se encuentran la mayor frecuencia en los eventos extremos, como son los huracanes, las tormentas, sequías, por ejemplo, disminución de seguridad alimentaria, derretimiento de los polos, acidificación, calentamiento y aumento del nivel del mar, que les estaré hablando un poco más de eso más adelante, disminución en la calidad del agua y aumento de enfermedades y aumento de la temperatura del planeta. Ahora, mencionado todo esto de los océanos y del cambio climático, ¿cuál es la relación entre ellos y cuál es el papel de los océanos en esto? Y es que realmente el océano se encuentra en la primera línea de batalla contra el cambio climático. Y es que gracias a él eh, tenemos un lugar habitable porque el océano es el regulador de la temperatura del planeta en manera general, porque absorben el calor generado de nuestras actividades, de toda la cantidad de emisiones que estamos generando. Ellos son los principales que la está absorbiendo y la está fijando. Además que también absorbe las emisiones de dióxido de carbono generadas por nosotros mismos. Hasta la fecha, lo que se ha ido monitoreando, alrededor del 56% de las emisiones han sido absorbidas por los océanos y lo que ha mostrado que se ha disparado y ha incrementado durante los últimos años, sobre todo de manera más exponencial. Estas emisiones lo que están realmente ocasionando es lo que conocemos como acidificación del océano, debido a que el océano está absorbiendo gran cantidad de CO2 en el agua, se está volviendo un ambiente, debido a todos los procesos químicos, se está volviendo un ambiente bastante ácido. Esto lo que impacta es en la producción y disponibilidad de lo que es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un componente sumamente importante para todos los animales,
principalmente de que producen, que tienen que utilizar conchitas o caparazones, dígase corales, camarones, cangrejos, corales, algas, algunos peces incluso, debido a que la acidificación se está cada vez siendo mucho más grave el tema, la cantidad de carbonato de calcio disponible se está disminuyendo. Entonces los animales están tratando de sobrevivir con la cantidad disponible de carbonato de calcio y lo que está produciendo que son animales mucho más pequeños o mucho más frágiles. También tienen problemas para reproducirse porque están realmente priorizando la absorción o la búsqueda de carbonato de calcio para construirse y ser mucho más fuertes. Y esto lo que está impactando es en la disponibilidad de la cantidad de animales y la biodiversidad que exista. Sin una drástica reducción de las emisiones, al 2050 los ecosistemas estarán expuestos a un nivel de acidificación que ya no tendrá una capacidad para formar ningún tipo de calcio y la posibilidad de seguir creciendo. Y esto nos afecta realmente a todos porque, como ya lo dije al inicio, gran cantidad de la población depende de los recursos marinos. Por el otro lado, tenemos lo que es el aumento de las temperaturas, debido a que se sigue absorbiendo la temperatura del planeta, es un aguas sumamente cálidas, mucho más de lo normal que debían ser. Entonces todos los ecosistemas están acostumbrados a una tasa de temperatura. Al haber cambios tan drásticos no le da el tiempo suficiente para poder adaptarse. Y por ejemplo, uno de los más afectados en esto son los arrecifes de coral, donde los últimos años se han reportado gran cantidad de blanqueamientos ocurrido en diferentes partes del mundo debido al incremento de la temperatura, eh, que lo que está produciendo es que el alga que habita en ellos se estrese y salga del mismo coral y por eso que se tornen blanco. Al estar blanco realmente no es que el coral esté muerto, sin embargo está muy expuesto y vulnerable a diferentes tipos de enfermedades y los nutrientes necesarios que necesita para, valga la redundancia, que necesita para vivir. Y si la temperatura del planeta o del océano no se ajusta a lo normal nuevamente, los corales simplemente van a morir porque no tienen los recursos necesarios para continuar viviendo. También tenemos lo que es el ascenso del nivel del mar. El ascenso del nivel del mar son dos motivos principalmente, que es el derretimiento de los casquetes polares, pero también la expansión térmica de las moléculas de agua. Al agua ser mucho más caliente, lo que ocurre es que las moléculas se expanden y ocupan mucho más espacio. Por eso que está ocurriendo lo que son el ascenso del nivel del mar. Ya se ha reportado un nuevo récord de unos 10 centímetros desde 1993 y se estima que el nivel del mar está aumentando una tasa de 3 centímetros por década. Y ya también los récords, y como pueden también ver en la gráfica, es completamente exponencial y constante la cantidad de centímetros que se está aumentando cada vez más por el debido al aumento de la temperatura en el planeta. Y como les decía, el derretimiento de los casquetes polares son parte de los que están contribuyendo al aumento del nivel del mar. El gráfico lo que muestra es cómo se ha ido moviendo la cantidad de hielo disponible en el Ártico, que si bien en el pasado los registros sí muestran que es bastante constante que hayan cambios, los cambios que se están reportando en los últimos al menos 30 años son mucho más drásticos y no se está haciendo como la espacio disponible para poder compensar el hielo que estaba en el pasado. Todo esto no solamente ocurre lejano a nosotros, sino también afecta a Panamá. Y en Panamá se está viendo de muchas maneras. Inundación costeras, erosión de playas, impacto en las infraestructuras, intrusión salina a todos los acueductos que hay dentro o que hay cerca de las zonas costeras y sobre todo el tema del desplazamiento de las poblaciones que viven en las zonas que por su seguridad muchas veces tienen que ser reubicadas en lugares más alejados. Y no solo en Panamá, realmente a nivel mundial, en los medios de comunicación se está hablando
de los impactos del cambio climático, de ascenso del nivel del mar, porque esto tiene un impacto económico, social. Hay muchas comunidades que han vivido por muchos años de una forma, sin embargo, a los cambios repentinos que están viendo no les permite adaptarse de la manera más rápida, y por su seguridad tienen que cambiar. Entonces, esto es algo que nos lleva mucho más allá de pensar de qué tenemos que hacer para poder adaptarnos y reducir los impactos. Y hablando también de eso, de los cambios en las comunidades, muchas personas, realmente muchas ciudades costeras, la posible solución y la única solución viable en el corto plazo va a ser un desplazamiento para reducir la exposición de que tienen al ascenso del nivel del mar. Y un medio ambiente estima que al 2050 alrededor de 216 millones de personas podrían convertirse en desplazadas climáticas, porque las gráficas realmente nos están mostrando de que esto va a continuar, el impacto del cambio climático, si no hacemos una reducción drástica de las emisiones. Habría realmente, y nos encontramos realmente en lo que se llama una crisis climática, donde ya no hay un tiempo de no retorno. Y muchos proyectos o algunas de las soluciones que se están tratando de identificar para adaptarnos a esto y reducir y también colaborar a la absorción de emisiones, gira en torno a lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, donde ayuda a reducir la vulnerabilidad al riesgo del cambio al clima, evita las emisiones de gas de efecto invernadero, eh, brinda los sumideros para absorber más dióxido de carbono, genera beneficios económicos y sociales, porque al generar esto y empoderar, por ejemplo, a las comunidades a trabajar más en equipo y proteger sus propios recursos, lo que hace es que les da una visión más amplia de la manera correcta que tienen que utilizar los recursos que tienen dentro de ellos y que probablemente han convivido con ellos durante muchos tiempos, y además fortalece esa capacidad de las comunidades para tomar decisiones, empoderarlos a ellos, para darles las herramientas de que ellos puedan tomar decisiones informadas y poder proponer acciones para reducir los propios impactos que están viviendo para ellos mismos. Algunas de los, por ejemplo, ecosistemas de las zonas costeras que son sumamente importantes y que se han demostrado que tienen grandes beneficios para el planeta y para las sociedades son los manglares, donde albergan o almacenan, mejor dicho, hasta 5 veces más carbono dentro de su estructura. Y esto es porque los manglares absorben el CO2, fijan el CO2 tanto en sus hojas, ramas, raíces, sedimentos, y lo que permite una absorción total, pero no solamente ahí, sino que alberga, absorbe y debilita la energía de las olas entre un 13 y 60% cada 100 metros de estructuras de manglar. Además de que también los manglares son conocidos como las guarderías del océano, porque permite el ecosistema ideal para que muchas de las especies depositen a sus bebés, puedan crecer y al momento de que ya tengan un tamaño adecuado puedan volver al mar. Así que brinda un espacio muy seguro para las especies. Además, por el otro lado, tenemos lo que son los arrecifes, que reducen entre el 80 al 97% de la energía de las olas, actuando como rompeolas. Son los primeros que reciben el oleaje. Probablemente muchas veces han visto de que donde hay un oleaje muy fuerte hay arrecifes fuera, y cuando entra el agua cerca de las playas son bastante aguas calmadas, y es por esto, es por la función del arrecife. Eh, y importantemente también el tema de biodiversidad, solamente los arrecifes ocupan el 1% de todo el planeta, pero alberga alrededor del 25% de la biodiversidad marina, por lo que no solamente, y al igual que los manglares, no solamente nos brindan protección a los recursos, a los impactos del cambio climático, sino que también nos brinda recursos sociales y económicos porque permitan dinamizar una economía, permita el trabajo en conjunto, en comunidades, y son realmente resilientes a todo lo que han pasado. Solamente nosotros somos los que tenemos que también ayudarlo un poco de manera para poder ayudarlos a que sean más resistentes a todos estos cambios. Y bueno, ya para finalizar, a mí me gusta mucho pensar de que
la clave es que tenemos que pensar el océano como parte de la solución al cambio climático y no tenemos que pensar a cómo tenemos que salvar al océano, sino que tenemos que ver es el punto cómo el océano nos está salvando a nosotros debido a todos los aportes que nos están brindando con todos sus recursos. Y gracias a él que estamos aquí y podemos comer y tener muchas actividades, muchas actividades, acciones económicas dentro del país y a nivel mundial. Con esto termino y cualquiera consulta y pregunta completamente a la orden.